Este. Y hoy para continuar justamente informando sobre esa etapa de la historia de México, pues vamos a hablar de Alicia de los Ríos Merino. Fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, este grupo guerrillero que intentó secuestrar a Garza Sada. Y Alicia de los Ríos se fue a la clandestinidad siendo muy joven y fue una de las principales dirigentes en Chihuahua. Según la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno mexicano participó en el intento de secuestro de Margarita López Portillo el 11 de agosto de 1976, cuando su hermano ya era presidente electo de México. Así es. Bueno, fue detenida, fíjese nada más que suena muy lejos, pero también suena muy cerca. Fue detenida en la Ciudad de México en 1978 por la Brigada Blanca y fue vista con vida en 1980 todavía, pero desde entonces ya no se supo más de ella. Y para hablar precisamente de esa desaparición, está aquí en Los Periodistas Alicia de los Ríos. Ella es hija que lleva el mismo nombre de esta guerrillera de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ella es doctora en historia y le damos la bienvenida a Los Periodistas esta tarde. Bienvenida, Alicia de los Ríos. Muchísimas gracias, Álvaro y Alejandro, mi paisano. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la atención. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Y bueno, lo que priva, lo que se impone es que nos cuentes brevemente la historia, es una historia de desaparición forzada. Sí, bueno, es una de las muchas historias de desaparición forzada, ¿no? Mi madre es parte de una cifra, ¿no? Pero también de cientos de historias de jóvenes, mujeres y hombres de su época, ¿no? Que pues que en un primer momento fueron militantes y participaron de movimientos, la mayoría de ellos estudiantiles, y que con algunos eventos, muchos de ellos en las localidades donde vivían, tomaron la decisión de radicalizarse, sobre todo en el sentido político, ¿no? La radicalización, sí me gustaría como subrayar, no era meramente armada, sino era una radicalización política donde pensaban que era posible la transformación del país, ¿no? Y bueno, mi madre empieza su militancia en una huelga del Instituto Tecnológico de aquí de la ciudad de Chihuahua. Es una huelga que también abarca Ciudad Juárez, Torreón, y los sucesos que yo creo que ya ayer les hablaba, no tuve la oportunidad de escuchar a Pizarro, ¿no? Que es un viejo amigo, sí, de aquí de la ciudad. Que no nos oiga. Sí, no, yo creo que no, hay una gran amistad con Pizarro. Y bueno, los sucesos del 15 de enero de 1972, que seguramente relató él, radicalizaron no solamente estos jóvenes universitarios, tecnológicos o de la normal de aquí de la ciudad, sino que radicalizaron y fue lo que prendió la mecha, digamos, para que por ejemplo, se organizara el Comité de Defensa Popular, ¿no? Claro. Que es icono, una historia icónica dentro de las movilizaciones sociales del país, ¿no? Mi madre, lo estoy contando a brocha gorda, ¿no? Claro. Se involucra, como hay un tránsito natural, digamos, entre el movimiento estudiantil de los tecnológicos aquí en el norte, en la ciudad y en Ciudad Juárez, y la Liga Comunista 23 de septiembre, en realidad los primeros avisos que se tienen aquí en la región es el triple asalto bancario. Lo que pasa es que esta historia... ¿Perdón? No, está bien. El triple asalto en la ciudad de Chihuahua. Así es, pero que también se había dado un doble asalto el
14 de enero en Monterrey, justo, ¿no? Claro. Sí. El problema que tenemos es que es una historia muy nueva, es una historia del tiempo reciente, a la que nos estamos dedicando muchos profesionales con todas las herramientas y todas las fuentes disponibles, porque necesitamos contar este rompecabezas, ¿no? Para que pueda entenderse con coherencia y con lógica, y no tratarlo como nada más como el secuestro, como el intento de asalto, Sí. porque las efemérides no nos sirven para entender este proceso, ¿no? Claro. Entonces, Es todavía, perdón por la interrupción, No, está bien. Alicia de los Ríos, pero es todavía, es un tema al que se le ha sacado la vuelta por muchos años, y es mucha información sobre una etapa de México que se le ha escamoteado a la sociedad o a un sector mayoritario de la sociedad. Así es. Sí, Álvaro, y yo creo que es momento de pues de entender que estas historias del subterráneo, que estuvieron mucho tiempo en los sótanos y en los subterráneos, no pueden ser ni modeladas ni censuradas ni por la iniciativa privada, ni por los consejos empresariales, ni por los propios gobiernos, ¿no? Somos muchas, o me parece que somos muchas personas que ahorita estamos haciendo este tipo de investigaciones de una manera muy seria, pese a las implicaciones personales que pueda tener cada quien, ¿no? Claro. Y que no nos van a poder decir que mentimos, porque tenemos, ahorita ustedes hablan del gran dispositivo documental que es el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Sí. Fuimos los primeros que empezamos a consultar estos archivos después del doctor Aguayo, ¿no? Sí. Nos veíamos diario en las galerías, Fritz Glockner, Sí. Juan Vélez Díaz, Jacinto Murguía, ¿no? Entonces conocemos muy bien las modificaciones mismas, las censuras mismas, la lucha que ha dado mucha gente, ¿no? Camilo Vicente, Aleida García, muchos historiadores e historiadoras que hemos estado trabajando con este archivo, este repositorio documental. Y me parece que es un momento, se abre el debate, es una historia que no le pertenece ni a uno ni a otro bando, son historias que han resistido del olvido, Claro. ¿no? Entonces, habemos mucha gente que le estamos trabajando y estamos planteando los caminos para poder lograr este conocimiento y que pueda bajar ese conocimiento, ¿no? Tu madre fue detenida en 1978, en enero de 1978. Sí. ¿Y tú qué fecha naciste? Yo nací no sé dónde, ahí en la Ciudad de México, sí, probablemente en una casa de seguridad. ¿Y vino tu tía por ti? Así es, yo nazco en el 76, el sí. 6 de febrero del 77, perdóname. Tú anduviste en la guerrilla, pero en el vientre de tu madre. Pues sí, sí, Tal cual. ¿Sí? Y me río porque es una especie de sobrevivencia también, ¿no? Sí. O sea, Bueno, eres sobreviviente, al final, pues nada garantizaba que tú estuvieras el día de hoy aquí. Así es. De hecho, sucedía todo lo contrario y los ejemplos están en toda América Latina. Sí, por supuesto, y en México también, Alejandro. Claro, el por caso supuesto. De los hermanos Gallangos, de Aleida. Claro, por Exactamente. supuesto, que es una historia que en algún momento hay que comentar, Sí. porque me tocó a mí, fíjate, ayudar en la búsqueda de ella, que es una historia que se puede contar en algún momento. Sí, hay que contarla. Sí. Sí. Pero sí, en efecto, yo creo que tú naciste en el 76. 77. 77. Sí. Mis padres se conocen en lo que ahora está muy bien contado en un documental, en un largometraje documental que se llama La fuga de Oblatos, Sí. del director Acelo Ruiz. Sí, Que hay que claro. invitar a hacerlo. Ajá. Sí. Mi padre era también con una trayectoria similar a la de mi madre, habitante del barrio de San Andrés, vikingo, después formó parte del Frente Estudiantil Revolucionario, y pues vivió muchos años de su vida, de su muy corta vida, en el penal de Oblatos,
¿no? Y estando preso en su segunda estadía, ya por ser parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, deciden que si no se van de la penitenciaría, los iban a matar adentro, ¿no? Ujú. Y es una fuga muy interesante, que ojalá que algún día la puedan ver, ese documental. Y mi madre es una que participa en un comando del exterior y que logran la fuga de 6 muchachos de la 23, entre ellos Álvaro Mario Cartagena López, que es un sobreviviente de desaparición forzada en el campo militar número 1, y de Antonio Michel Orozco. Cuando Entonces, sí, ajá, cuando pues se uno conocen ahí. Ajá, adelante, termina. Perdóname, es una corta historia de amor, Sí, ¿no? sí, claro. Y soy producto de esa breve historia de amor. Mi madre se queda en el Distrito Federal. Ella es un mando militar de la Liga en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Mi padre lo envían a Culiacán, Sinaloa, que pues Culiacán había sido parte medular de la Liga en el 72, ¿no? De lo que iba a ser la Liga, y que en el 76, pues mandan a Enrique Pérez Mora allá, y él muere en duelo con un agente de la DFS, Max Toledo. Cuando uno ve la ciudad de Chihuahua, siempre es muy contrastante, desde las calles, los barrios. Hay una colonia que se llama 2 de octubre, por ejemplo. Hay otra que se llama Madera 65, pero son colonias y calles donde tú te encuentras en toda la ciudad de Chihuahua, calles que no te encuentras en otras partes. Calle Che Guevara, por ejemplo, calle Ho Chi Minh. Es muy común, digamos, que convivan las calles con un cruce Gustavo Díaz Ordaz, o que se peguen con un y es muy contrastante, o bien con un historiador que es muy respetado, pero que también tiene su José historia Fuentes oficial. Vares. Claro, por supuesto. José Fuentes Claro. Vares, Claro, pues sí. o Francisco, don Francisco R. Armada. Almada. O ahora alguna avenida se ha de llamar Cloutier. Así es. Debe estar. Bueno, esa historia va emparejada mucho con la creencia de que el norte es un norte que no se levanta, y eso es como un gran Muy mito conservador. muy conservador, y eso no es cierto, porque el norte, de hecho, en 1910 empieza una revolución en Ciudad Juárez. Después las movilizaciones digamos, democráticas de los 80s que se dan allá se empiezan a radicalizar, y el norte tiene a los primeros gobernadores de oposición, por ejemplo, ¿no? Y luego también tiene Madera, y luego a su vez Madera 65, y a su vez tiene todos los movimientos, porque pues ayer hablamos con Francisco Javier Pizarro, que es de un movimiento. Tu madre pertenecía a la Liga. O sea, es que es una ebullición. ¿A qué lo atribuyes? Lo que pasa es que este debate se está dando sin un sentido histórico, sino se está dando el debate actual, ¿no? Sí. A partir del dicho de Pedro Salmerón, se está dando no se está historizando el surgimiento de todos estos grupos que en realidad presentan una continuidad histórica. El asalto al cuartel militar de Ciudad Madera surge en la región donde surge las primeras manifestaciones de la revolución en 1910. Claro, por supuesto. ¿No? Que es la región de Santo Tomás, de todo esto, muy cercano a Madera, ¿no? También se ha dado, y esa es una de las principales aportaciones, o donde pone el dedo en la llaga Camilo Vicente en su libro de la historia de la desaparición forzada en México, dice: se ha creado un imaginario que no corresponde a la realidad o como lo que sucedió, que es estos chavos y estas chavas que integran estos grupos no eran pequeñoburgueses, no eran de una clase media, ¿no? Eran hijos de campesinos y de obreros, la mayoría de ellos que habían migrado a las ciudades
y que estaban leyendo su experiencia propia a través de los salones de clase, que era la primera generación que pudo estudiar de sus familias, Claro. ¿no? La década de los 60. Entonces, sí hay una continuidad, y en las entrevistas yo trabajo las historias de las insurgencias a través de la historia oral, ¿no? A través de las entrevistas uno puede releer cómo era más la experiencia, el primer plano para que ellos optaran por esta radicalización. No era ni siquiera la ideología, muchos de ellos no conocían el marxismo hasta el momento en que les entregan un librito, ¿no? Ellos estaban recordando las anécdotas de abuelos y abuelas que les contaban de la Revolución Mexicana, estaban contando, sabían de las historias del Programa Nacional de Braceros porque sus papás habían vuelto derrotados de esos programas. Claro. No sé si me doy a entender, Claro, ¿no? por supuesto. No eran este imaginario de personas que nos han hecho creer que eran unos dogmatizados, probablemente con el paso del tiempo, con el propio enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, ¿no? Con las lecturas y ya cuando se volcaron a una vida de clandestinidad, puede ser que haya llegado ese momento, pero no fue el principio. Claro, y además hay un contexto muy hostil hacia los jóvenes, sobre todo, bueno, antes y después del 68. El 68 es un parteaguas porque ante la cerrazón del Estado, pues optan por la vía de las armas, pues porque tampoco había muchos caminos desde el punto de vista político, o era el oficialismo, Así es. o era el PAN, porque el Partido Comunista estaba proscrito. Sí, y fíjense, es muy interesante pues también cómo esa primera generación de la Liga, a mí me parece que hay muchas ausencias historiográficas que tenemos que ir llenando, ¿no? Muchos de ellos de esa primera generación, yo planteo que hay que entender la Liga y todos estos movimientos por generaciones políticas, no coetáneas, ¿no? Correcto. Generaciones políticas, es decir, podrían haber varios grupos o varias experiencias políticas diversas al mismo tiempo en diferentes espacios o en el mismo espacio. Y se me fue la idea, Sí. pero no. Claro, sí, entendidísimo. No. Patricia, yo tengo Alicia. Perdóname, Alicia, Sí. tengo es que acabamos de cortar con Patricia, que nos contó Sí. del libro justamente sobre Ayotzinapa. Estamos hablando con Alicia de los Ríos. Ella es doctora en historia, es hija de Alicia de los Ríos, quien pues desapareció desde 1980. Ella El 78. 78 en enero y de se le ve 78. todavía con vida en 1980, 80. es correcto, Ajá, ¿verdad? Así es. Lo ve, Por una lo ve paisana todavía suya. Cartagena, ¿no? No, en el 80 no la ve, sino Ah, que es la escultura Amanda. forense Amanda Arciniega Cano. Así Amanda la ve con vida en 1980. Y entonces, desde entonces está desaparecida. Sí, ella es desaparecida en la zona norte de allá de la Ciudad de México. Sí. Son eventos muy dramáticos porque a partir de una detención que pasa en el metro 1 o 2 días antes, empieza una cacería. Ellos ya son parte de estas aprehensiones que hace la Dirección de Policía y Tránsito con Durazo, ¿no? Sí, y Sagún Vaca. Sí, que también estos cuerpos represivos los tendríamos que entender por generaciones, ¿no? Claro. Y quienes intervenían es- también, ¿no? Que es justamente lo que yo quería preguntarte. Sí. ¿Cómo se va a recuperar todo eso? ¿Cómo se va a escribir todo eso? O sea, porque si en algún momento ha habido libertad o hay libertad, es ahora. Sí. Es decir, se nos olvida, pero el PRI, Claro. creo que la última patada que se le puso fue hace un año.
Sí, Hace un año estaban en el poder. Así es, Alejandro, yo creo que no es de ahora lo que los trabajos y las investigaciones que se han venido dando. Pero ¿cómo consolidar todo? Porque sí, Sí, falta claro. una memoria consolidada de todos los movimientos armados desde los 60s. Sí. Quizá, no sé, hay un punto de partida, el 65, Madera, hasta, pues no sé, o sea, todavía... Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Mira, yo tengo mucha confianza en que en este tiempo no nos van a debilitar. Al contrario, yo creo que estamos problematizando más que nunca, estamos compartiendo información, estamos viendo cómo abordamos archivos, cómo abordamos entrevistas, el derecho que tienen nuestros testimoniantes a guardar su identidad, ¿no? O sea, todo esto es algo que nos tiene ocupados a muchos y a muchas, ¿no? Y creo que es importante también defender nuestro quehacer. Nosotros no tenemos obligación de juzgar a nadie porque la historia no es para eso, ¿no? Claro. La historia es una disciplina desde donde se explica para atender a la comprensión social, y muchos de nosotros somos historiadores del tiempo reciente, y desde ahí es nuestro compromiso, trabajarlo con la ética, con las reglas de la disciplina, ¿no? Y nos parece que desde ahí pues se está consolidando esta parte que no se podía ver, que no se quería ver, y que cuando se vio no vamos a estar dispuestos a abandonar esta temática, ¿no? Claro, claro. Porque se nos va, a muchos de nosotros nos va la vida en ello, ¿no? Porque traemos militancias previas, ¿no? Claro. Militancias previas en la búsqueda de las personas desaparecidas, en el acceso a la justicia. Muchos de nosotros intervenimos frente a la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, y bueno, esa experiencia la estamos traduciendo en narrativas históricas, ¿no? Bueno, en los años heridos de Fritz Glockner, que es este libro sobre la historia de la guerrilla en México de 1965 a 1985, es una aportación historiográfica sustantiva para entender qué pasaba en esta etapa. Así es. Es un trabajo que esperábamos mucho, que Fritz nos dejó hasta en un corte allí, ¿no? Y se lo reclamábamos siempre. Somos parte de un colectivo aparte, sí, nacidos en la tempestad, ¿no? Que son familiares de los guerrilleros. Sí, yo manejo el término insurgentes, pero sí puede Correcto. ser de guerrilleros, sí, revolucionarios, sí, como cada quien se signifique, ¿verdad? Y yo creo que si ya había estos avances historiográficos y de divulgación, yo creo que no va a parar, ¿no? No creo que pare. Yo creo que es algo que se tiene que abordar, claro, de manera necesaria para poder comprender este momento. Muchísimas gracias, Alicia de los Ríos, por al contrario, estar aquí en Los Periodistas hablando con el auditorio sobre esta etapa de la vida, de la historia de México, que es no solamente necesario, sino urgente que se conozca, se discuta y se asimile. Así es. Y bueno, yo por último agradezco muchísimo el espacio, saludo, me da mucho gusto que esté mi paisano Alejandro, porque mi investigación es sobre la Liga en Ciudad Juárez, ¿no? Y yo creo que hay mucho que contar todavía. Pues arriba Chihuahua. Gracias, Alicia de los Ríos. A ustedes. Vamos a un corte, regresamos.